Ciudadanos, cibernautas, visualizadores de este periódico digital, Ecuador en Vivo, que en nuestro país solamente tiene cerca de 3 millones de visualizadores, lectores, televidentes y evidentemente radioescuchas. Eso es Ecuador en Vivo. Y este segmento, La Voz de la Gente, que lo dirige su servidor y amigo, quien habla, Marcelo Dotti. El personaje público, ciudadano, comunicador social con quien voy a dialogar, objeto de una persecución política ruin, infame, como tantos otros, como quien habla también. Se llama Alfonso Pérez Serrano. Perseguido, agredido, está vivo por suerte, está con vida por suerte, porque estuvo en la lista, amigas y amigos, de una organización criminal, que eso es lo que fue el gobierno de Correa. Una organización mafiosa y criminal. Olvídense del saqueo sin nombre, inédito en la historia de la República, dineros del pueblo ecuatoriano, del fisco, del Estado. Olvídense de eso. Cuando digo organización criminal, es organización para matar. Y aquí hubo gente asesinada, gente agredida, gente victimada, por decenas, y van a tener que responder. El tema es concreto, el de hoy día con Alfonso Pérez Serrano, porque en estos días, en estas horas, él tiene que presentarse a una audiencia, y vamos a conversar con él para que él mismo nos recuerde a los ecuatorianos, un capítulo negro que lo conocemos, pero que nos recuerde cómo y por qué y cuándo fue objeto de varias agresiones, pero de la última, un atentado criminal. Alfonso, para mí es un honor, una complacencia. Gracias por aceptar mi invitación aquí a La Voz de la Gente. Quiero pedirte que a nuestra audiencia tú le recuerdes los hechos. Gracias, Marcelo, por tus inmerecidas palabras elogiosas hacia mí. Quiero comenzar haciéndote una aclaración. La audiencia judicial a la que tengo que acudir el día de mañana, que es una audiencia preparatoria de juicio, no es por un tema relacionado con el atentado criminal del que fui objeto por parte de la peligrosa banda que nos gobernó, sino tiene que ver con un discurso que yo expresé, unas palabras de tarima, el día 10 de abril, después de las elecciones, cuando sobre el país entero había la duda, por no decir la casi certeza, de que habíamos sido los ecuatorianos víctimas de un fraude electoral. Está bien que lo aclares, porque el atentado de que fuiste objeto fue en diciembre del año pasado. Del 2016. Del 2016, perdón, del 2016. Hubo un atentado criminal que, a propósito, te quiero hacerte una pregunta que no tiene que ver con esta audiencia, porque claro, la labor de Alfonso es una labor permanente, constante, de denuncia, de protesta en nombre de la ciudadanía. Y unos hechos se concatenan con otros, porque esta es una cadena, es una red, es un entramado. Eso fue lo que probablemente me hizo decir que la audiencia tenía que ver con el atentado. Pero es con algo que dijiste. Así es. Y te voy a preguntar algo antes de que continúes. ¿Cuándo los ecuatorianos, porque sé de qué se trata, sé quién te agredió, hay testimonios que van a dejarle a la opinión pública pasmada y absorta? ¿Cuándo se conoce esto públicamente? Porque es hora de que se conozca, Alfonso. Marcelo, ha sido un trabajo arduo ir buscando las evidencias de que efectivamente el atentado criminal al que tú haces referencia, ocurrido en diciembre del año 2016, fue ordenado por entidades del Estado. Con nombre y apellido. Orquestado por entidades del Estado, y vamos a entregar la información correspondiente, espero que a finales de esta semana o a inicios de la próxima. Qué bueno, es decir, pronto. Muy pronto, prontísimo. Ya es hora. Bueno, tan pronto pudimos armar todo esto, tan pronto pude obtener las evidencias,
me puse a trabajar inmediatamente en armar todo el esquema y la tramoya de mafiosos que intervinieron en este atentado criminal. Gatillos criminales, obedeciendo a la mafia que nos gobernaba. Alfonso, vamos al tema. Tú acabas de mencionar algo con el aplomo que te caracteriza. Y es que el país hoy tiene, no la duda, no la incertidumbre, tiene la casi certeza de que esto que hoy vivimos entró por la tranquera, entró por la puerta de la cocina. ¿Y saben por qué me refiero a certeza, Alfonso? Porque el hombre de confianza del primer mandatario, el señor Mangas, así se ha expresado. En un video que ya es de dominio público, que ha recorrido todo el planeta, en donde el señor Mangas, indica y señala que nunca ganaron ni en primera ni en segunda vuelta. De tal manera que lo dicho por Alfonso Pérez Serrano tenía una pesada razón de ser. Marcelo, las sospechas habían, el anuncio de Guillermo Lasso de que él demostraría al país que se cometió un fraude, lo cual es hacer una acusación muy grave, porque es acusar de la comisión de un delito, y hacerlo sin las pruebas pueden llevar a que el acusado sea a su vez demandado. Es causa penal, por injuria calumniosa. Pues todos dimos fe a ese anuncio de Guillermo Lasso, pero nos quedamos con la bata alzada, como diría vulgarmente, como se dice en el vulgo, porque estuvimos defendiendo la vigencia, la transparencia del proceso electoral, a la espera de que Guillermo Lasso nos presente las evidencias que había obtenido en el mejor centro de control electoral que jamás se había montado en el país. Y hasta ahora no vemos una sola acta. Entonces yo no me atrevería, aun cuando Mangas haya dicho cualquier cosa, yo no me atrevería a acusarle a nadie de haber cometido un fraude, porque quien tenía que presentar las pruebas hasta ahora. Hay una explicación para eso, Alfonso, y con ciudadanos cibernautas, hay una explicación que justifique que la víctima, el perjudicado principal de un hecho eventualmente atentatorio contra la democracia, contra la soberanía del sufragio universal, no haya dicho nada, se haya allanado a lo que él denunció internacionalmente, que había sido víctima de un fraude. Pero, claro, las pruebas no están presentadas todavía, y al menos quien habla, Alfonso, no se explica. ¿Tú tienes alguna explicación? Que no las tenía, pues, Marcelo. Porque si tenían las pruebas, tenían que presentarlas. Mira, yo no coincido con esa percepción tuya de que el perjudicado fue el candidato que perdió. Me refiero a que él dijo eso. Sí, bueno. Recuerden ustedes que en los medios internacionales él dijo, el señor Moreno, Lenín Moreno, que no ganó. ¿Qué significa eso? Yo no estoy afirmando. Me remito a lo que dijo Guillermo Lasso esa noche. Bueno, yo colaboré con toda energía en la segunda vuelta para apoyar el triunfo de Guillermo Lasso. No porque me simpatice Guillermo Lasso, sino porque en ese momento pensábamos, el 99% de los ecuatorianos, que un triunfo de Moreno sería la continuidad del gobierno de Correa. Jamás nos imaginamos que el triunfo de Moreno resultaría ser muchísimo mejor que el triunfo de Lasso. Y sé a qué te refieres, porque este es un diálogo, no es una entrevista, así que ustedes y Alfonso me van a permitir acotar también. Obviamente, Marcelo, adelante. Los que hoy son judicialmente perseguidos, policialmente señalados por delincuentes, por saqueadores, ¿sí? No lo habrían sido ni remotamente en el evento de que Guillermo Lasso hubiera llegado a la presidencia de la República. Nunca se imaginaron, jamás sospecharon que iba a ser su propio compañero ideológico, su propio doctrinario, ¿no es cierto?, el que
los esté señalando hoy en el banquillo de los acusados, y no tengo duda de que muchos de ellos, numerosos, van a ir a parar a Chirona. Todos aquellos que no sean protegidos por el fiscal Vaca. El fiscal Vaca, ya que lo has mencionado y vale la pena el matiz, el fiscal Vaca, que es una especie de fallecido, de muerto con vacaciones, porque en mi opinión tiene las horas contadas. Pues si la Comisión de Control Cívico, de Control Social, procede como espera el pueblo ecuatoriano, así debería ser. No podemos tener fiscales que provengan del mismo nido en donde Correa empollaba a sus cuates, a sus panas. Tampoco podemos tener un fiscal a quien se le investiga por haber incurrido en un acto, o probablemente de haber incurrido en un acto prohibido por la ley, como es la de haber cobrado dineros de la SENAIN para un trabajo que debió ser gratuito. ¿Te refieres al 30S? Al 30S. Y además, totalmente descalificado en lo ético por el contenido tan repugnante Macanudo. de ese informe, ¿no? Ese informe podría ser analizado en algún momento, quizá en alguna instancia internacional, para determinar responsabilidades. Ese informe contiene el encubrimiento de un crimen de lesa humanidad. ¿Qué despierta en Alfonso Pérez Serrano las últimas declaraciones del presidente de la República, que le han dejado al país gratamente impresionado e impactado? Uno y otro, Vaca y su contertulio, deben dar un paso al costado. Es decir, cuando eso dice el primer mandatario, uno y otro están fuera. Así es, Marcelo. Lo que pasa, y mi opinión personal, es la de que el presidente Moreno no es parte, ni ha sido parte de ninguna pandilla de gángsters. Pero creo que las personas a quienes él se ha referido, sí han sido parte de o han sido los consiglieri del capo di tutti capi de esta peligrosa banda de criminales. Entonces, toditos ellos tienen probablemente el rabo de paga que el presidente no tiene, porque si lo tuviera, no diría lo que ha dicho. Es verdad, pues no, porque por sentido común, Lenín Moreno, no estaría actuando como está haciéndolo si hubiera estado inmerso, si hubiera sido parte de este engranaje mafioso y delictual. Él se siente conciencialmente, es la percepción que tengo, libre, autónomo, independiente, para empujar a la justicia y a la justicia penal. No lo habría hecho si fuera parte, y en eso quiero coincidir contigo. Marcelo, es que ha pasado 10 años de un esquema de gobierno que nos hace pensar que esto que está haciendo el actual presidente es algo extraordinario. Eso es lo que han hecho los presidentes, todos los presidentes anteriores a Rafael Correa. Yo recuerdo varios gobiernos, el propio presidente ordenaba la prisión de determinados funcionarios cuando había sospechas sobre ellos. El doctor Velasco Ibarra actuaba así. El ingeniero Febres Cordero lo hizo también. En el gobierno de Sixto Durán Ballén, uno de sus ministros cometió un breve desliz. Usó el avión presidencial, lo cual ya de por sí es un acto suicida, porque en esa época el avión presidencial ya estaba prohibido de ser usado, para irse a Bahía con la familia. Y cuando el país se enteró, el ministro renunció, pidió disculpas y pagó lo que costaba ese vuelo Quito a Bahía. No entonces, todos, pero algunos presidentes de la República han tenido la entereza de empujar, de auspiciar, de suscitar la acción de la justicia. No todos, algunos presidentes sí, pero casi sin precedentes el presidente Moreno. El presidente Moreno parece no tener pelos en la lengua, ni obstáculos, ni impedimentos para empujar esto hasta las últimas consecuencias. Marcelo, si es que
nosotros vamos a esperar a que el presidente Moreno haga esto con todos los que han robado en esta década, con todos los que han cometido crímenes, asesinatos, persecuciones, palizas, secuestros. Tendría que quedarse unos 15 años en el poder para que le alcance a hacer tanta... Y quiero tanta agregar denuncia. algo, el presidente Moreno tendría que hacer una alta inversión con fondos del Estado para construir suficientes penitenciarías. Porque si me permites en este momento otra digresión, Alfonso, quiero contarte algo. Y a ustedes. Un distinguido oficial del ejército, un gran militar, el general Juan Donoso Game, en su cuenta personal de WhatsApp, está publicando la denuncia de una corporación internacional que trabaja pesquisando e investigando actos de latrocinio y depósitos de dineros mal habidos en paraísos fiscales. ¿Saben ustedes, conciudadanos, y tú, Alfonso, cuántos, para empezar, están incursos en los últimos 10 años? 401 probables corruptos, y con varias entidades ecuatorianas donde se producían los atracos. Esto quiero que sepas. No me sorprende, Marcelo, lo que me dices. Sin embargo, pues la justicia, en donde todavía están metidas las garras de Correa, y en mi opinión seguirán mientras esté Gustavo Yalc en el Consejo de la Judicatura, en lugar de estar persiguiendo todo esto que los ecuatorianos con vehemencia suplicamos, todavía está dedicando tiempo, esfuerzo, recursos en perseguir a quienes hemos sido víctimas de este Estado mafioso, por haber denunciado o por haber protestado o por haber expresado nuestra opinión en una tarima. Estamos judicializados, ¿no? Qué vergüenza, qué bochorno para el país, qué bochorno para la propia función judicial. No pierdan de vista que estoy dialogando con una de las víctimas de esta persecución política, no judicial. Y aquí quiero preguntarte algo. La justicia, si yo te he oído, te he escuchado, sigue manejada, comillas, manipulada, inducida por el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Gustavo Yalc. Eso te he escuchado a ti. Así es. Y acabas de confirmarlo. Sí, señor. ¿Qué te dice a ti el hecho de que el presidente Moreno ha declarado su simpatía, su respaldo a quien tú estás criticando? Mira, el presidente Moreno ha declarado su simpatía por muchísimos altos dignatarios del Estado, hasta que no se ha probado que han cometido alguna incorrección. Le dio su respaldo y se estuvo en el Palacio, en cambio de guardia, con Jorge Glass. Jorge Glass está preso. Hizo lo propio con Espinosa del IES. Ahora está prácticamente proscrito de ocupar cualquier cargo público por haber sido destituido. Estuvo con Gustavo Yalc. No me cabe la menor duda de que, conociendo lo que ya el país conoce, por las denuncias de los jueces que fueron sancionados por el Consejo de la Judicatura, es decir, por un grupo de arquitectos, de ingenieros, no sé qué, porque no son abogados los miembros del Consejo de la Judicatura, por las denuncias de esos abogados que habrá que judicializar, se podrá conocer sin ningún problema y se va a saber en qué casos y para qué y para satisfacer qué tipo de intereses es que Gustavo Yalc intervenía con los jueces para que dicten o se abstengan de dictar determinados dictámenes. Aterricemos en tu caso personal. Tú te sientes perseguido y yo quiero suscribir ese sentimiento porque conozco el proceso que se te ha incoado y me parece aberrante. Tú eres un perseguido que estás ubicando la responsabilidad fundamental en quien maneja el proceso judicial, la administración de la justicia, que es Yalc. Te correspondería a ti, Alfonso, evidentemente, por todo lo que has dicho, comprobarle al presidente de la República que tiene un presidente del Consejo de la Judicatura inconveniente. Yo creo que él lo sabe.
¿Moreno? Por supuesto. Porque lo respalda. Bueno, haberle invitado un día al balcón del Palacio no me parece que sea necesariamente darle un respaldo. Se ha expresado en los mejores términos del doctor Yalc. Bueno, veremos qué dice quien debe evaluar al doctor Yalc, porque aquí, si queremos volver a la institucionalidad, quien debe determinar qué clase de conducta ha tenido Yalc es el nuevo Consejo de la Judicatura, el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya veremos qué dicen ellos, ya veremos si esos hombres honorables, que en mi opinión son los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana, ¿todos? Ya veré, pues yo no tengo razones para sospechar de ninguno de ellos. Puede ser que tengan diferentes formas de pensar, que en su fuero interno tengan su ideología política. El doctor Trujillo se ha caracterizado por ser un defensor de derechos humanos, un hombre más bien ligado a la izquierda, luego de que salió del Partido Pero es un hombre cabal. Pero es un hombre íntegro, pues, mi estimado Marcelo. Y yo creo que todas las personas que están ahí son íntegras. Yo no tengo razones para dudar de la integridad de ninguno de ellos. Me preocupó algo a propósito de esto y en otra digresión, que mientras el pueblo ecuatoriano que votó la consulta mayoritaria y abrumadoramente sí, porque en el fondo el pueblo lo que quiere es que todos se vayan, ya un miembro del Consejo, el del sombrero, el compañero indígena, ¿no es cierto?, ya dice, no todos deben irse. Personalmente yo me empiezo a preocupar. Bueno, Marcelo, es lícito que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana tengan sus opiniones y que no necesariamente estén todos de acuerdo en lo mismo. Y esperemos que las opiniones sean independientes. Pero es que yo no tengo duda que van a ser independientes. No creo que ninguno de ellos tenga la falta de personalidad y de honorabilidad como para proceder de acuerdo a su conciencia y no a pedido de nadie. Para eso los nombró el Congreso y para eso el país votó. Alfonso Pérez Serrano, y hace bien, hace un depósito de confianza en este nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Hace bien. Quien habla puede tener sus dudas, tengo derecho a tenerlas. Él hace bien porque, claro, yo le entiendo a Alfonso, le está apuntalando al proceso, le está metiendo cuñas a la historia, al progreso, a la reivindicación de la democracia. Y en ese sentido me parece encomiable lo que él está expresando. Voy a hacer un alto este momento porque al regreso quiero que don Alfonso Pérez Serrano se refiera muy concretamente a la audiencia a la cual en horas tiene él que presentarse. No se vayan, sigan con nosotros. Volvamos y volvemos con Ciudadanos Cibernautas en nuestro triálogo, porque ustedes están interviniendo, yo sé que están pensando, que están expresándose con Alfonso Pérez Serrano, una de las víctimas propiciatorias del correísmo y de su mafia criminal. Me responsabilizo de lo que digo. Alfonso, por favor, lo que viene, tu audiencia. Marcelo, sí, este es un juicio que a todas luces es político. Hay unas denuncias presentadas por un sujeto que dice haber ido a su casa y haber visto el noticiero el canal del Estado y haber visto ahí una serie de cosas que el canal del Estado nunca sacó. Estaba colgado en una red social, mi intervención esa noche. Y otro colectivo de supuestos descendientes, no me consta, no he visto las partidas de nacimiento ni de hecho, de los supuestos descendientes de las víctimas lo que aquí se llama la hoguera bárbara, que en realidad no es el nombre que le corresponde porque... El sacrificio de Alfaro. Ese nombre corresponde a otro evento realmente. Pero el sacrificio de Alfaro, así es. El sacrificio, el ajusticiamiento... El holocausto. Como querramos llamarlo, algunos lo llamaríamos el ajusticiamiento popular. No se sabe si estas personas realmente son o no descendientes de Alfaro, habría que hacerles una prueba de ADN, pero me parece que a estas alturas va a ser muy difícil porque llevar un apellido en una cédula no te garantiza que seas pues descendiente de determinada persona, ¿verdad? Pero lo que realmente
Estas son unas denuncias para que el fiscal inicie una acción de oficio. Y lo interesante de todo esto no son estas denuncias que son sin ninguna trascendencia. Lo importante es que al día siguiente, Alexis Mera Giler, a nombre, en su condición de secretario jurídico de la presidencia, dice a la justicia, a la fiscalía, dice que el señor Alfonso Pérez Serrano habría proferido una serie de lúbridos o lúbricos. Luvidrios, escarnios e incitaciones en contra. ¿La palabra? Luvidrios. Yo puedo hacer con ustedes una respetuosa audiencia, no hay en el diccionario de la lengua española la palabra lubridios. Bueno. ¿A qué se refería tú, Mera, tú que fuiste el huinachishka, ¿no es cierto? Y el kishka de un gobierno, no de una persona, de la derecha. ¿A qué te refieres con lubridios? ¿Dónde te inventaste este término? Sigue. Bueno, habría proferido estos luvidrios, escarnios e incitaciones en contra del presidente de la República al subir a la tarima colocada en los exteriores del CNE. Al presidente Correa. ¿Ah? Al presidente Correa. Y hacer uso del micrófono asegurando que debería ser atacado con un arpón arrastrado e incendiado al puro estilo de la hoguera bárbara. Marcelo, yo soy una persona que piensa lo que dice. A veces digo cosas muy duras, pero pienso lo que digo. Cuando yo hablé sobre este tema, se refiere a una expresión que yo dije en el contexto en que yo estaba pidiéndole a las Fuerzas Armadas que cumplan con su mandato constitucional contemplado en el artículo 158. Hay un vídeo sobre eso, ¿no? Hicieron un video solamente de esa parte, y esa parte es la que difundió el canal del Estado. Sin embargo, en el resto de los documentos y de las investigaciones de la Fiscalía, se involucra todo una intervención de 11 minutos, en donde no fue difundida por ningún medio de comunicación. ¿Qué es aquello que dijiste y que tú dices que has pensado? Te lo digo enseguida. Yo hacía una invocación a las Fuerzas Armadas y a la policía que estaban ahí presentes, y les decía que ellos tienen que cumplir con su mandato constitucional, que está consagrado en el artículo 158, que dice que las Fuerzas Armadas son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Ese es el primer artículo en la Constitución, el primer párrafo que habla sobre el rol de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Sí, su primera obligación es la de ser protectores de libertades, derechos y garantías de los ciudadanos. Por lo tanto, cuando se atenta contra esas libertades, derechos y garantías, como es el derecho a ejercer el voto y a que se respete el voto popular, hay que acudir en última instancia a las organizaciones que la Constitución ha determinado con claridad, con transparencia, como las protectoras de esos derechos. La fuerza pública, policía y fuerzas armadas, tienen la esencial, preponderante, prioritaria obligación y deber de proteger el acto esencial de una democracia, que es la pureza y la transparencia de la voluntad popular y del sufragio. Bien, entonces, Marcelo, lo que yo decía es que yo no estoy pidiendo, y estas son palabras textuales, yo no estoy pidiendo que las Fuerzas Armadas hagan lo que yo quisiera hacer, porque para eso sería necesario que vayan con un anzuelo de esos que se usan para pescar pez de espada, le pongan en la lengua al calumniador de los sábados, le arrastren hasta el Parque del Ejido y le prendan fuego.
Eso es lo que yo dije, Marcelo. Te entendemos, no estás Y yo no he dicho, estás poniendo un potencial de un ejemplo. Perdón. Eso hasta donde entiendo. Perdón, Marcelo, ¿en qué momento estoy mencionando a Rafael Correa o al presidente de la República? Ese es el otro capítulo que quiero mencionar contigo. Estás poniendo un potencial. Ustedes no pueden hacer esto. Ustedes tienen que cumplir con la Constitución. ¿Y qué es lo que no pueden? Esto de un arpón, de un anzuelo para un pez de espada, eso no pueden. Eso es lo que, por favor, la razón natural no Marcelo, tiene fuerza. Una simple analogía. Si yo viera a un violador violando a un niño, yo quisiera coger un hacha y cortarle la cabeza. Quisieras. Quisiera, pero no lo puedo hacer porque es ilegal, porque está contra la ley. Por más ganas que yo tuviese de hacer eso, no puedo hacerlo. Pero sí quisiera. El tener un deseo, el compartir un deseo. ¿En qué parte del Código Penal o de qué ley está penado, sancionado, compartir un deseo? Un deseo que además parece que aquí a quien se debería haber judicializado después de esta carta enviada por Alexis Mera es a Rafael Correa, porque está confesando. Él se siente aludido, o sea, que él es el calumniador de los sábados. O sea, quien ubica a Correa es Mera. Mera dice que Correa es el calumniador de los sábados, porque me he referido a él cuando he dicho el calumniador de los sábados. ¿Nunca lo nombraste? No, para nada. En toda mi intervención lo nombré solamente para hacer referencia a que Correa es el compadre del presidente del CNE. Tú deberías, desde el punto de vista del derecho positivo penal, estar tranquilo. Porque en el derecho penal, si es que no mencionas con nombre y apellido, ¿no es cierto? Si es que no implicas a alguien, no injurias a alguien, no calumnias a alguien con nombre y apellido, no estás cometiendo ningún delito. Desde el punto de vista, como te digo, del escrito en el Código Penal, debería tenerte esto sin cuidado. Marcelo, por supuesto, por eso en mi intervención yo no mencioné el nombre de nadie, porque calumniador de los sábados puede ser. Yo vivo al lado de un mecánico que los viernes de noche se pega a los carros y comienza a pegar unos alaridos que se le oyen el día sábado ya, porque ya es de mañana, pues. Ese es un calumniador de los sábados. Podía haberme estado refiriendo a él. A mí nadie me preguntó a quién se refería. No, ya inmediatamente. Alexis Mera dice que me he referido al presidente de la República. El propio Correa en su última sabatina, valiente como es él, me desafió. Valiente como es él. Correa valiente, me parece que hay contradicción en los términos. Bueno, sí, digamos, él es valiente cuando está rodeado de guardaespaldas. Correa es un audaz, un agresivo y un cobarde, y un cruel. Cobarde como todo agresivo y como todo cruel, porque no hay que confundir agresividad con valentía. Los agresivos esconden grandes cobardías. Te lo quiero aclarar. Por supuesto, Marcelo. Es un valiente que pide que otros vayan a pelear por él. Él nunca dice, vamos adelante. No. Él manda a otros a que peleen por él. Quiero terminar rápidamente este incidente de lo de esta referencia al pez y al arpón y todo lo demás. En su última sabatina, Rafael Correa presenta el video y me desafía que por qué no voy a decirle esto en la cara, que no me hubiera permitido que le diga ni la cuarta parte. Porque entonces, hubieras tenido que sortear un ejército de guardaespaldas primero, y no habrías llegado vivo. Bueno, Marcelo, yo hubiera por lo menos hecho un intento si se pudiera. Porque Rafael Correa nunca ha tenido un hombre por delante. Siempre los admiro por detrás. Por detrás, así es. Con todo lo que eso significa, ¿no? Lo que acaba de decir Alfonso. Entonces, mi estimado Marcelo. Fue brusco. Mi estimado Marcelo, aquí estoy, como puse en un Twitter, sentado cómodamente en mi casa, viendo cómo van pasando los cadáveres putrefactos de todos estos mafiosos. Y esto que estoy disfrutando no tiene precio. Tiene un epílogo y un final que yo me atrevo con respeto a apostarte y a hacer lo propio con quienes nos escuchan. El blanco final de este dominó de criminales, delincuentes y saqueadores tiene un nombre. Me responsabilizo de lo que digo, es Correa.
Es imposible que no lo sea, Marcelo. Entonces, Marcelo, si me permites, volviendo al juicio, en realidad de lo que me acusa a mí el fiscal, es de haber incurrido en el delito tipificado en el COIP, en el artículo 348, que dice que es que aquellas personas, se llama incitación a la discordia entre ciudadanos. La persona que promueva la discordia entre ciudadanos, armando o incitando a armarse unos contra otros, será sancionado con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. ¿Estás hablando de Correa? No, estoy hablando de lo que me acusa el fiscal. Pero la tipificación de lo que acabas de decir lo prefigura a Correa. Pero por supuesto, pues esto debería haberlo puesto a Correa desde aquel día que en la Universidad Católica de Guayaquil llamó a que unos jóvenes, mira, cómo se revelan las personalidades, ¿no? Se le salió, improvisadamente. Dijo, ¿qué esperan? Vayan a defenderse. Ustedes son 400 y ellos solo son 50. Esa es la valentía de Rafael Correa, a la que me he referido en forma irónica, por supuesto. Entonces, a mí se me acusa de haber promovido la discordia, armando o incitando a armarse unos contra otros. En ningún momento de mi intervención he mencionado nada que tiene que ver con eso. He dicho sí, que aquí va a correr sangre de ecuatorianos si pretenden convertir al Ecuador en Cuba o en Venezuela. Porque no te quepa duda que habrán miles de ecuatorianos que no tengamos miedo de salir a la calle si es necesario con una escoba para tratar de impedir que este país se vuelva una Cuba o una Venezuela. Entre los cuales me cuento. También quien habla con ciudadanos, déjenme pensar en voz alta. Hipotéticamente, si yo pudiera viajar al pasado, yo habría impedido por todos los medios que nazca Adolfo Hitler. Y cuando digo todos los medios, digo todos. No excluyo ninguno. Yo habría impedido que nazca el criminal genocida y responsable de Nicolás Maduro. No tengan la menor duda. Yo lo habría impedido. Porque el ser humano tiene pleno derecho, derecho moral, derecho natural, a desear, ¿no es cierto?, que a la comunidad, al ciudadano, a la sociedad, al ser humano, ningún criminal lo agreda. Y para eso hay un derecho a impedirlo. Y está acá, en la cabeza y en el corazón. Y pienso que estoy diciendo cosas que ustedes mismos sienten. Muchísimas gracias, mis amigas y amigos, por habernos permitido, Alfonso Pérez Serrano y a quien habla, entregar a ustedes este diálogo que tiene un respaldo, el respaldo de la ética, de lo que es vertical y de lo que es necesario, desde el punto de vista político, inclusive para el presente y el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes y a ti, Alfonso. Muchas gracias, Marcelo, por tu cordial invitación.